Muy buenas. En esta ocasión les traigo un video acerca de mi trabajo final para la materia La urbanización popular y los actores sociales del ciclo 2023-2. Mi tema de estudio que elegí fue la segregación y la gentrificación en la zona metropolitana de Durango y bueno, cómo ha afectado esto a diferentes partes del crecimiento, ¿no? Sin nada más que decir, demos inicio. Bueno, el contenido está principalmente en dar una pequeña descripción de la zona metropolitana, el, cómo se constituyen el índice de segregación socioespacial, la temporalidad que es del 2010, 2020 y estos cambios de la segregación, así como la gentrificación urbana que ha surgido del 2010 al 2020. Cuáles son los actores sociales que influyen en el territorio y una breve conclusión de, del análisis realizado. Ok, para entender qué es la zona metropolitana de Durango, debemos de tomar en cuenta que es la capital del estado de Durango, se encuentra en el municipio con dicho nombre igual, y bueno, se define mediante diferentes composiciones socioterritoriales, que son su área urbana, sus localidades rurales, o mejor dicho, su área urbano-rural. Esto corresponde a 0,54% y el área urbana a 1,28% del territorio, así como estos sectores de zonas agrícolas que se encuentran al sur de la, del crecimiento urbano y una área nacional protegida que en gran parte es el 9,53% del territorio, que se encuentra al sur oriente del municipio. El resto es, pues, climas pastizales, matorrales y algunos tipos de bosques perennifolios o subperennes que corresponden a la sierra, pues, de occidental. Eh, Sigamos a la siguiente. Ok, en esta tenemos el índice de segregación socioespacial para hacer el análisis de la segregación. Este nos dice que es mediante la bibliografía de Bornazu, eh, nos explica que tenemos AJI entre BJI, que son diferentes indicadores. Y bueno, AJI corresponde a el índice de educación analizar, en este caso índice N, sobre la población total, igual a analizar. Y el BJI corresponde al EDUN sobre POP1 o la población total. Bueno, ¿qué es AJI? Bueno, son las escalas mínimas que debemos de tener, en este caso los valores a nivel AGEP, urbana o a manzana, y el BJI corresponde a las escalas máximas de los valores a nivel alcaldía o municipio o ciudad. En el caso que estamos analizando, se hizo a nivel municipio. Ok. Y bueno, tenemos aquí lo que es POP1, que es la población total, la educación N, que corresponde a el análisis de EDU 34, que es la población que no tiene la educación básica concluida, o mejor dicho, la educación incompleta. Y bueno, el EDU 43 y EDU 46 es la población que pudo acceder a la educación media superior y de nivel superior. Esto nos habla en teoría o en la práctica de estas variables que son correspondidas al nivel de ingresos que puede tener una población, y por eso se eligieron estas variables, ya que pues al no tener datos duros de censos económicos o censos de cuántos ingresos tienen,
Pues una aproximación cercana a estos actores sociales, pues es ver cuáles son pues sus niveles de educación concluidos. Bueno, ahora pasemos a la segregación espacial del 2010. En esto, como podemos observar en el plano del lado izquierdo, tenemos en color azul, pues estas AGEPs que tienen una población donde predomina el alto desarrollo social, en este caso poblaciones que tienen educación, pues media superior o superior de gran relevancia, y tenemos que se encuentra una gran centralidad en la zona nor, norponiente del área urbana. Y bueno, de color amarillo, aquella mezcla social que ni predomina un nivel educativo de, de población sin educación, ni el nivel educativo de población con nivel medio superior o superior. Y bueno, en color rojo tenemos la población que tiene carencia social y es algo muy notorio. Tenemos en las periferias del 2010, gran parte de la población se encuentra pues expulsada del área urbana consolidada, y bueno, en este caso eh, es muy interesante ver cómo estos patrones se encuentran en el 2010. Ahorita a continuación que veamos la siguiente temporalidad, podremos entender cómo siguen estos patrones. Ok, aquí tenemos un gran cambio a perspectiva primera, donde se redujo el desarrollo social en ciertos AGEPs, pero también se fue distribuyendo el crecimiento de la carencia social o la población con carencia social. Esto nos da una mayor visión de cómo en estas periferias pueden eh, pues percibirse mayor esta falta de accesibilidad a los servicios y equipamientos que debería de abastecer la ciudad en cuanto a materia del Estado benefactor y en cuanto a un Estado que en realidad beneficie la demanda de sus habitantes. Bueno, y tenemos que la mezcla social creció demasiado. Ya hay sectores donde no se muestra este, este rezago o esta imparcialidad, y se ve una mayor consolidación del área urbana. Ahora bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, este mapa que nos habla de los cambios de la segregación espacial en la temporalidad, tenemos que ya no nos refleja más cosas. Tenemos AGEPs donde se mantiene el desarrollo social, tenemos el aumento de AGEPs con desarrollo social, así como nuevos espacios de desarrollo social, principalmente en algunas periferias eh, de la zona metropolitana, de la urbana, mejor dicho. Y bueno, lo interesante de este análisis es de que nos arrojó una JEP donde redujo significativamente el desarrollo social que está en verde. Y es interesante cómo se rodea de AGEPs donde, o mejor dicho, de espacios donde se mantiene la carencia social. Y es muy relevante ver estos patrones de los actores, cómo van involucrando a la población. Esto ya puede ser que se deba a asentamientos eh, irregulares o fraccionamientos donde estén habitando población con
con una falta de educación básica o una conclusión de educación básica, y también se tendrían que observar diferentes análisis. Bueno, ahora tenemos que hay espacios donde se mantiene la mezcla social, que es gran parte de la área urbana ya consolidada, y donde ha aumentado la mezcla social y existentes nuevos espacios en la periferia donde hay mezcla social. En este caso, pues se da en los patrones de la temporalidad del 2010 al 2020, y estos espacios se puede decir que son fraccionamientos pues regulados a priori de lo que es el espacio, ¿no? Bueno, también tenemos lo que es la carencia social, donde se mantiene, y ya habíamos hablado un poco, que son las periferias. Siempre está en la periferia estos espacios, y nos da a entender que eh, la área urbana consolidada y los espacios consolidados están en excelente estado, pero las periferias o asentamientos irregulares no cuentan con los servicios de educación y se pueden ver vulnerables. Y bueno, también tenemos nuevos espacios de carencia social, donde la interpretación territorial nos denota, pues, este crecimiento acelerado del área urbana y de la población en general. Y bueno, también tenemos a JEP sin datos, que son principalmente zonas de actividades industriales, y a JEPs donde no aplica, que son zonas donde existen equipamientos o donde no hay población que las habite. Ok, ahora pasemos al indicador de gentrificación residencial. Podemos hablar que es un índice igual de transformación socioespacial, pero que se caracteriza por denotar patrones en el territorio. En este caso, agarran no, son 8 variables, donde 5 son de actor social y otras son del actor espacial. Y bueno, en la primera tenemos la población total, que corresponde a la población en general. Tenemos la población de los niños, que es de 0 a 4. Eh, También tenemos el nombre de los indicadores, que es del año del 2010 y del 2020, para hacer la comparativa. Y bueno, regresemos. A adultos mayores de 65 años y más, tenemos el grado promedio de la escolaridad de la población y el promedio de hijos. Estas son las variables que corresponden a los actores sociales. En cuanto a las variables espaciales, son más que nada las características de las viviendas: el número de viviendas, el número promedio de ocupantes por cuarto, el número de hogares con computadora. Y bueno, de ahí tenemos una pequeña tabla que nos dice el puntaje que se les va dando a la gentrificación o la declinación urbana. Entendamos que gentrificación es donde ha habido un crecimiento de población, de bienes y de los servicios en cuanto a un cambio significativo. Y bueno, en población total, para saber si es una zona gentrificada, debe de tener un crecimiento de población total. De ahí pasamos a los niños, que en color blanco significa donde ha decrecido una tasa. Después tenemos la población de adultos debe de decrecer, y así sucesivamente. En grado de escolaridad debe de tener un crecimiento. En el grado de promedios de hijo debe de tener un decrecimiento. En viviendas totales debe de tener un crecimiento. En ocupantes por cuarto debe de tener un decrecimiento, ya que nos dice el hacinamiento. Y
El de número de hogares con computadora debe tener un crecimiento, ya que nos habla de ingresos en en esta aproximación. Y bueno, en declinación es lo contrario. Y bueno, tenemos de color claro las variables donde debe de crecer, y en el color verde fuerte donde las variables deben de ser con una tendencia a crecimiento para tener el puntaje y saber cuáles se le debe de poner la evaluación. Una vez dicho esto, tenemos este mapa interesante de lo que es la gentrificación residencial. Y bueno, de color gris son las zonas donde no ha existido un cambio significativo en cuanto a la gentrificación o las variables, pero tenemos algo interesante. En estas partes de declinación urbana ligera, gran parte del centro, del sur centro del área urbana y parte del nororiente están empezando a tener una declinación o deterioro, ya sea por abandono de las viviendas o un decrecimiento de la población, o ya sería por un decrecimiento de la población adulta. Bueno, ya sería como observar más a detalle qué actores son los que se tienen evaluados, pero bueno, de ahí tenemos una declinación urbana media que se, se tiene a vista previa que gran parte de de la declinación media está el, en el poniente, en específico cercano a una parte de gentrificación fuerte, pero ahorita llegamos a ese punto. Y bueno, tenemos que la gentrificación ligera se encuentra en ciertas periferias del norponiente, donde es el crecimiento de fraccionamientos. De ahí pasamos a la gentrificación media, que se encuentra en parte del sur de la área urbana, y donde existe este cambio significativo. Y como ya pudimos analizar, existe pues este cambio o crecimiento de la población, y podemos relacionarlo con eh, estas zonas gentrificadas donde la población está en carencia social. Y bueno, la población con gentrificación urbana fuerte se encuentra en ciertos núcleos eh, aledaños a zonas de declinación, que esto nos dice que son zonas propensas a que en una temporalidad de 10 o 5 años haya un pequeño cambio social, ya sea por desarrollos inmobiliarios o ya sea por nuevas políticas que implemente el municipio. Ok, ya entrando en la materia de los actores sociales, los principales actores sociales que podemos ver involucrados es esta población, cómo ha ido expandiendo más que nada el área urbana de Durango en sus periferias, y que se ha visto involucrada en los fenómenos de falta de equipamientos, generando clusters de población con gran carencia social, y que denota pues esta vulnerabilidad y falta de atención de una regulación del suelo, que ojo, no hay que tener en cuenta de que es un fenómeno malo, al contrario, es un fenómeno donde debes de interpretar y generar políticas que integren a toda la población para tener una, un área urbana con una mezcla social eh, promedio, y evitar estos focos
de rezago social, ya que a la larga puede generarte estos, eh, estos puntos de atención prioritarios en un periodo de 20 a 30 años. Bueno, pasemos a la vivienda. Tenemos que debe de regularse en cuanto a la población, obviamente, y van de la mano, porque son fenómenos que en el territorio nos dicen demasiadas cosas. Nos dicen cómo se está moviendo el crecimiento urbano, cómo puede interpretarse en una aproximación inmediata y cómo puede darse estos fenómenos de lectura del espacio en cuanto a cómo generar ciudad, cómo generar espacios de integración y cómo generar nuevos desarrollos que implementen equipamientos que consideren a todo tipo de, de nuevo progreso a, a una mejor calidad de vida y una mejor calidad de educación. Ok, a su vez, la redensificación eh, engloba mucho estos fenómenos de los desarrollos inmobiliarios, ya que para hablar de la segregación y la gentrificación debemos hablar del desplazamiento, el encarecimiento del suelo y cómo esto va generando que el sector inmobiliario de pauta a la densificación de las ciudades y por ende al desplazamiento de los sectores vulnerados y con carencia social alta, o mejor dicho, con la falta de equipamientos de educación, generando que siempre se mantengan aisladas estos grupos sociales y no se pueda tener una mejor interpretación en el territorio. Y bueno, ya tenemos como último el encarecimiento del suelo, pero esto ya es un fenómeno o un actor involucrado con la redensificación y que involucra también a la población y a la vivienda, ya que va generando una falta de identidad en los espacios y pues obviamente genera que la población no se siente identificada tanto en el territorio por este aumento del valor del suelo a la construcción de viviendas y equipamientos. Por último, quiero llegar a esta pequeña conclusión donde hablamos de los espacios más habitados y mejor dicho de los espacios más habitables eh, antiguos y de los nuevos residentes que deberán de ser dotados de equipamientos y servicios. Y bueno, y a prioridad debemos de tener una regulación del desarrollo, así como una cohesión social que genere una apropiación del espacio y debemos de saber que es latente el crecimiento de las ciudades. Vivimos en espacios urbanos y bueno, debemos de tener estos fraccionamientos o residencias que tengan un nuevo patrón de arraigo, que se generen nuevos patrones de arraigo y una reducción de la vulnerabilidad y de estas amenazas que influyen en el territorio y a estos actores, debemos de evitar que se generen externalidades negativas del sector de la industria inmobiliaria. Y bueno, quiero cerrar con esta imagen de autoría propia, donde me encuentro en la periferia de Durango y se ve en el fondo un pequeño fraccionamiento de estos residenciales de Infonavit, que donde no hay mucha generación de actores sociales, ya que pues la falta de apropiación del espacio da por ende diferentes patrones residenciales. Y bueno, debemos de tener en cuenta varias cosas más. Y bueno, nada más para concluir,
bibliografía, que son diferentes indicadores, el, el índice de segregación espacial y de pobreza, que lo menciona Efficia, Bornazo, al igual que el índice de los cambios socioterritoriales, de la gentrificación, y bueno, la cartografía del 2020 y bueno, el 2010 también está en este enlace para poder replicar este estudio a diferentes partes del país. De mi parte sería todo y muchas gracias por ver el video del trabajo final. Gracias.